Bienvenidos al programa de radio y podcast Llamas Gemelas, Emprendiendo Conciencia, presentado por Carmen Delia y Blanca Cecilia. Llamas gemelas, reunidas para acompañarte en la conexión con tu misión espiritual y su manifestación a través del emprendimiento ético espiritual. ¿Eres una mensajera consciente? Suscríbete al programa de radio y podcast Llamas Gemelas, Emprendiendo Conciencia, y forma parte de este movimiento al servicio del despertar de la humanidad. Saludos y bienvenidos a Radio Llamas Gemelas Emprendiendo Conciencia. Aquí estamos en esta ocasión con la doctora Juana Frontera, que se encuentra en el sur de la Florida, haciendo maravillas con su negocio y con su fundación. Bienvenido a nuestro programa, doctora. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Gracias, encantada de tu invitación y de esta conversación contigo. Un placer. Vamos a tener una conversación aquí en Radio Emprendiendo Conciencia sobre cómo necesitamos o podemos, si es que deseamos, abrir nuestra mente y expandir nuestra conciencia con respecto a la salud. Y una cosa que me llamó la atención, doctor, y quiero que hable de esto, es, hablamos de medicina, mente-cuerpo, pero en una ocasión le escuché diciendo que hay unos países, como por ejemplo Alemania, donde ya están hablando de mente-cuerpo-espíritu. ¿Okay? Entonces, sí. háblanos de la conexión entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu con respecto a la salud. Ese tipo, eso es un tipo nuevo de medicina que tiene muchos nombres. El más común, medicina integral o integrativa, que tiene mucho más desarrollo en Europa. Específicamente, como tú mencionaste, en Alemania. En Alemania la medicina integral está súper desarrollada. Y en realidad ese es el término correcto, mente, cuerpo y espíritu, porque eso es lo que nosotros somos. Lo que pasa es que aquí, en el país donde yo vivo y que fue donde yo me formé como médico integral o como médico mente-cuerpo, porque aquí se le llama así. La Escuela de Medicina de Harvard, que fue pionera en el mundo en la creación de esa especialidad médica, no se atrevió todavía a ponerle mente, cuerpo y espíritu, y es muy particular, solamente la denomina medicina mente-cuerpo. Pero en realidad yo creo que le falta el tercer nombre. Eso sí está claramente especificado en varios países de Europa. Alemania, los países del norte de Europa tienen un amplio, y inclusive en Rusia. En Rusia hay mucha investigación sobre medicina integral, mucho más que aquí en los Estados Unidos. Y cuando hablamos de mente, cuerpo y le añadimos la tercera palabra, sin tabú, abiertamente, espíritu, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de nuestra salud? Nos estamos refiriendo al ser completo, porque es que justamente así nació la medicina, así debe haber sido siempre la medicina. Ver al ser completo como es. Nosotros somos espíritu en un cuerpo y que tenemos un alma. Y que, por supuesto, tenemos una mente que es como una gran computadora que se encarga de manejar los aparatos y sistemas, pero de una forma netamente mecánica. Pero también tenemos esa mente teniendo una influencia, pero definitiva, en cómo nuestro cuerpo funciona. ¿A través de qué? A través de la conciencia, a través de emociones y de sentimientos. Entonces, la medicina ha sido un error terrible de la medicina, la superespecialización, porque se ha dejado de un lado al ser humano. Y te lo dice una superespecialista, porque yo hice pediatría y luego hice gastroenterología infantil. Entonces a mí durante 25 años no me interesaba nada absolutamente, sino lo que va de la boca al ano y de los niños, porque tampoco veía pacientes adultos. Entonces, y existe que si el cirujano de mano, que si el cirujano de pie, que si el de ojo. Entonces, eso ha sido un error, porque vemos la medicina al revés, vemos la medicina desde el síntoma a la enfermedad, cuando en realidad debería ser al revés. Debería ser buscar el origen de ese síntoma y no tratar el síntoma. ¿Comprendes?
Eso es el significado. Y creo que el nombre está como de más, porque realmente no debería llamarse medicina, mente, cuerpo, espíritu, sino medicina, porque eso es la medicina. Medicina que es la relación entre el sanador o el médico y el paciente, como ser humano integral. Pero eso se fue perdiendo. Y afortunadamente, desde hace 30 años para acá, se ha venido recuperando. Y ha venido ganando espacio porque cada día hay más investigación, cada día hay más información de esa estrecha interacción que existe entre nuestra mente, nuestro cuerpo y por supuesto nuestro espíritu. Y de lo que estamos hablando aquí con la doctora Juana Frontera, médica, y ahora con su centro Holistic Health and Beauty Institute, que lo van a encontrar si están viendo esta entrevista en formato de video, debajo del video, y si la están viendo en formato de audio, debajo del audio del podcast, van a encontrar los enlaces a su instituto Holistic Health and Beauty Institute y a su website y a sus libros también, porque he escrito varios libros que vamos a hablar de eso en un momentito. Pero a donde voy ahora es, aquí fíjense, en Emprendiendo Conciencia, nosotros en nuestro proyecto, nosotros lo que buscamos es expandir la conciencia a través de emprendimientos que cambian paradigmas. Y nosotros le llamamos emprendimientos éticos espirituales. Y creamos un modelo aquí, el modelo de emprendimiento ético espiritual. Tenemos nuestro propio sistema de emprendimiento para poder manifestar o crear un negocio con nuestro modelo de emprendimiento ético espiritual. Y en este modelo, de nuevo, decimos que hay que cambiar los paradigmas, hay que ir a las raíces de los problemas sociales. Y cuando hablamos del paradigma de salud, ahí es que voy con usted, que usted está cambiando el paradigma de salud. Y estábamos hablando de sus libros y cómo usted, la experiencia que ha tenido con sus libros y las creencias que tienen las personas. Entonces, le quiero preguntar, ¿cómo a través de su trabajo en su instituto y también en su fundación, Educa Hoy Foundation, cómo usted está concientizando para ir a las creencias de las personas sobre su salud, para erradicar esas creencias y que puedan entonces entender de qué se trata este nuevo paradigma de salud? Bueno, justamente ese es el trabajo. Has llegado al punto, ¿no? Ese es mi trabajo, en resumen. La razón de mis últimos libros, mis últimos 3 libros, la razón de mis programas, toda la razón de ser, la razón de un grupo de meditación que dirijo absolutamente sin ningún costo, y mi razón de ser es esa, romper ese paradigma, romper esa relación extraña entre salud, por un lado, y enfermedades. Cuando ya desde el punto de vista gramatical es incorrecto, porque no existen enfermedades. Existe la salud o la enfermedad, como digo en mi libro. O sea, no existen las enfermedades. Existe un ser humano que ya no está sano, que está enfermo. Y es allí donde hay que trabajar para que ese ser humano entienda y tome conciencia de qué aspecto de su vivir, qué aspecto de su sentir, de su pensar, qué aspecto de sus prejuicios en relación a la vida, de la forma como ve la vida, de qué manera equivocada ve la vida, que lo ha hecho perder la salud. Porque nosotros no deberíamos sufrir de enfermedades, nosotros deberíamos, y eso se ha demostrado, porque hay poblaciones centenarias que se mueren en su cama. Nosotros no deberíamos estar viendo lo que estamos viendo, la cantidad de enfermedades en muchachos jóvenes, consecuencia de medicamentos. Nosotros no deberíamos estar viendo los índices de suicidios que estamos viendo. No deberíamos ver la cantidad de enfermedades prevenibles totalmente y producidas por malos hábitos y producidas por problemas que ha generado la sociedad o
sí, la sociedad o las creencias. Porque la mayoría de las enfermedades que sufren los seres humanos son enfermedades prevenibles. Y justamente a eso me dedico yo, como Don Quijote de la Mancha, a tratar de derribar esos molinos de viento. Es un trabajo en el cual llevo ya 10 años y estamos tratando y hemos logrado, porque hemos tenido no un impacto muy grande, quisiéramos tenerlo más, pero a las personas que hemos llegado a muchas personas y hemos ayudado a muchas personas a cambiar su relación consigo mismo, porque en realidad no, la autosanación es justamente eso, llegar a cambiar la relación con nosotros mismos, porque la enfermedad nace y surge de una mala relación con nosotros mismos, de una relación tóxica, inapropiada, de un manejo inapropiado de nosotros mismos, bien sea emocional o inclusive alimenticio. Como yo comentaba antes, hace un rato, no sé si contigo o con alguien, nosotros estamos viendo una pandemias mucho peores que la del COVID-19. La pandemia de obesidad que tenemos, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo. Porque yo que viajo con mucha frecuencia a España, yo me asombro cuando viajo ahora. En España era un país donde no había obesidad y hoy en día hay mucha obesidad. En Europa no había obesidad y hay mucha. Y la obesidad pareciera una tontería y en cierto modo pareciera simpático los gorditos, pero es todo lo contrario. La obesidad es un problema gravísimo que compromete el futuro de esos niños. Y el futuro de la seguridad social, por así decirlo, también. Entonces, la mayoría de las enfermedades que los adultos sufren son consecuencias justamente de esa mala relación consigo mismo. Cuando nosotros tomamos conciencia de eso, de que nos estamos relacionando con nosotros mismos de una forma inapropiada y cambiamos eso, entonces llegamos al estado perfecto del ser humano, que es esa conexión con su cuerpo y con su espíritu y ese respeto, porque cuando tú haces cuando tú tomas conciencia, primero te maravillas de lo que es tu cuerpo, de lo que significa ser poseedor de este vehículo, que es absolutamente perfecto. Y luego aprendes a amarlo, a respetarlo y a cuidarlo. Eso es así, la salud es una decisión de autoamor. Así es. Si tú no te cuidas, si tú no te amas, no respetas tu cuerpo, no puedes tener salud. Puedes tener salud. Y algo que quiero que comparta es estas creencias que tenemos de lo que es el sistema de salud, de lo que es la medicina tradicional, cómo ponemos al médico en un pedestal, ¿sí? Y solamente confiamos en ese médico. Háblenos de cómo, porque lo escuché en una entrevista, la escuché decir que los médicos también son víctimas del sistema de medicina tradicional. Háblenos del médico como víctima del sistema. En mi primer libro fui muy crítica con la medicina tradicional, porque es verdad que está en manos del médico la toma de conciencia para ofrecerle a su paciente una mejor atención. Pero por otro lado, lo que mucha gente no entiende es que el médico ha perdido esa independencia realmente para ser de verdad un médico integral. Primero, el médico para graduarse tiene que, en cualquier país tiene que hacer una inversión, su familia tiene que hacer una inversión muy grande en la carrera de ese muchacho. Y luego tiene que pasar años hasta que se hace especialista. Son por lo menos 20 años de su vida. Ya eso es mucho. Luego de eso, eso es un caso de un médico que se gradúa pues con ayuda familiar, pero por ejemplo en este país un muchacho que se gradúa de médico tiene que hacer una inversión superior a los $100,000, que se queda con esa deuda prácticamente hasta el resto de su vida. Luego tiene que someterse a trabajar durante por lo menos 6 años con sueldos muy, muy bajos, porque tiene que hacer las especialidades, tiene que hacer 2, porque ahorita ser médico con una sola especialidad pues no es suficiente. Adicionalmente de que se llena de deudas,
la forma como funciona la medicina es totalmente negativa para el médico. En la mayoría de los países donde funciona parecido acá, inclusive los que tienen seguridad social, no solamente los que viven aquí de aquí, que viven de los seguros. En todos los países los médicos están sobrecargados de pacientes. Tienen que ver en un muy limitado tiempo N número de pacientes. No tienen tiempo ni siquiera de preguntarle a la gente, ni siquiera casi de mirarle la cara. Eso lo ves tú en todas partes, en realidad. Eso está generalizado y eso es muy doloroso. A mí como médico me parece muy doloroso que a un médico le llegue el paciente, usted, fulana, fuera de frontera, dígame, y tal cosa, aquí están sus exámenes, y tal cosa. O sea, ni siquiera te miran, pero yo digo, menos mal que yo, afortunadamente, pertenezco a otra generación de médicos y gracias a Dios, yo no quise entrar por ese aro en este país y yo decidí trabajar por mi cuenta y a mi manera, porque yo me hubiera sentido miserable atendiendo a alguien así. Porque eso no es atender a un paciente. Eso no es, ¿cómo es posible que uno le vaya a preguntar a una persona que sufre de la atención, señora, ¿cómo se siente? ¿Usted está contenta? ¿Cómo le va en su trabajo? ¿Cómo le va con sus hijos? ¿Está sola? ¿Tiene su marido? Nada. Ellos no saben, los médicos no tienen tiempo de preguntarte absolutamente nada. Entonces, ellos también son víctimas del sistema porque tienen que trabajar en un sistema que solamente fue creado para hacer dinero. Y es que esa es la perversión de la medicina. Yo siempre lo he dicho y he sido muy crítica en eso. Medicina y dinero no pegan. No pueden ir juntos. Cuando la medicina se convierte en un negocio, deja de ser medicina. Es así, es así. ¿Y qué me dice de cómo son coaptados? Creo que esa es la palabra, perdone si es un disparate, por la farmacéutica, desde que están en las escuelas de medicina, desde que están como desde que empiezan. Y después, yo cuando ejercía, yo no recibía, yo los tenía muy restringidos, solamente 2 tardes, 1 hora, visitadores médicos. Decían que yo era muy antipática. Pero es que para mí era muy chocante que vinieran y me dijeran que si yo receto esto, ellos me van a pagar el viaje al Congreso. Y yo le decía, pero ¿por qué yo voy a recetar eso si existe esto, que es más barato? Porque otro que es más barato no te va a pagar el Congreso. No me va. Entonces, es algo de verdad que se ha ido pervirtiendo y se ha ido desnaturalizando, se ha ido alejando de lo que era la medicina, de lo que realmente debería ser la medicina, que es una vocación y un deseo de ayudar a tu paciente. Eso. Usted está en USA y en USA no, realmente no hay un sistema de salud, lo que hay es un sistema de enfermedad. Correcto. Es un sistema que mantiene a la gente enferma, no es un sistema de salud. Es un sistema generador de enfermedad. Generador de enfermedad. Oye, doctor, y cuando usted sale de Venezuela, y bueno, aquí de nuevo hablando con la doctora Juana Frontera, venezolana viviendo en Miami, que emigró a Miami hace muchos años. Cuando usted emigra a los Estados Unidos, ¿por qué usted decide, en vez de prepararse de nuevo con las licencias y lo que sea que fuera necesario para seguir haciendo lo que hacía en Venezuela, que era la pediatría y la gastroenterología pediátrica? Pediátrica. Wow, una especialidad muy imponente en el sistema de medicina americana. Y muy exigente. ¿Cómo fue irse a Harvard y estudiar medicina? Porque no quise hacer más gastroenterología. La razón era muy simple. Yo ejercía específicamente la gastroenterología. Yo pertenecía a un grupo médico donde yo trabajaba con varios pediatras y varios gastroenterólogos y yo me encargaba de los niños. Para mí era muy frustrante recibir niños
con enfermedades del aparato digestivo, con gastritis, con úlceras gástricas, con úlceras duodenales, que todo médico sabe que es eminentemente generada por el estrés. Y tener que darle a esos niños inhibidores de bomba, o sea, medicamentos para curarle el síntoma, que era el dolor de estómago, la acidez, etcétera, etcétera. Y devolverlos a un hogar totalmente disfuncional y a una situación de vida terrible, porque tú lo podías ver por la interacción con las familias, porque allá en Venezuela, cuando yo vivía en Venezuela y cuando yo ejercía en Venezuela, existía otro tipo de relación. Tú tenías por lo menos un tiempo para conocer a los padres, para saber cómo se llamaban y para más o menos darte cuenta de cómo se llevaban y cuál era la relación con el niño. Yo sabía, y de hecho muchas veces yo decía, ¿para qué yo le voy a hacer una endoscopia a este niño cuando ya yo sé lo que tiene? Pero eso era lo que me correspondía, porque el pediatra el protocolo médico. El protocolo, porque el pediatra me pedía, Juana, ya yo no sé qué hacer con este niño, hazle una endoscopia porque los papás se queden conformes. Bueno, sometíamos al niño al procedimiento para encontrar lo que ya sabíamos que había y le poníamos un tratamiento y obviamente el niño mejoraba, pero es que es lo que pasa cuando tú tratas los síntomas. El síntoma desaparece muchas veces, pero el problema está allí y se manifiesta de otra manera. Entonces, yo, la verdad que yo nunca me quise venir para este país. Yo estaba muy contenta y muy feliz en Venezuela, pero bueno, por razones familiares y de seguridad personal hubo que salir. Y yo aproveché ese momento para no dejar de hacer lo que estaba haciendo, que me dio muchas satisfacciones, enormes, porque yo hice pues muchos trabajos de investigación y hice cirugía endoscópica muy avanzada y de verdad alcancé un nivel profesional muy elevado. Pero yo sentía que yo necesitaba completar mi formación como médico. Y eso fue lo que vine a hacer acá, completarla. ¿Por qué? Porque es aquí cuando yo hago mi año en Harvard, es que yo logro completarme y entender y responderme tantas preguntas que yo me hacía cuando solamente me preocupaba el paciente de la boca al ano. Era una visión tan micro. Entonces, empecé a tener una visión un poco más grande, no digo yo completamente, pero un poco más amplia de lo que es la salud, de lo que es la enfermedad y de lo que son los síntomas y de lo que es el ser humano. Ese fue mi deseo. A mí me gusta estudiar, además. Yo me la paso estudiando. Yo acá vengo ahorita de hacer una maestría que hice en Barcelona ahorita de longevidad y antienvejecimiento. A mí me encanta. Yo me la paso haciendo, estudiando, porque a mí me gusta estudiar. Entonces yo dije, bueno, es la oportunidad. En vez de estudiar, como tú decías, para hacer unos boards y volver a hacer unas especialidades que ya había hecho, ya había aprobado y ya había demostrado proeficiencia, yo dije, no, yo voy a empezar, ya que tengo que estudiar, voy a estudiar para aprender cosas nuevas. Y a eso es a lo que me he dedicado, a aprender. Y parece que hizo una magnífica decisión. Yo creo que sí, yo estoy muy contenta con lo que hago. Ahora queremos terminar o ir cerrando con sus libros y cuando hable de sus libros, y quiero que los enseñe para verlos, lo tiene por ahí. Comenzando con el primero del 2016, El Poder de Autosanación. Tú tienes el poder de sanarte, úsalo. Háblanos de qué es lo que he encontrado, lo que estábamos hablando antes de empezar la entrevista, y las personas que se les hace tan difícil reconocer el poder sanador que tienen en sí. Háblenos de eso y sus libros. Sí. Yo lo interpreto de dos maneras. Yo lo interpreto primero porque el ser humano está acostumbrado a buscar, tiene la necesidad, porque para eso ha sido aleccionado o programado, no sé cómo decirle por no utilizar otras palabras, a que la salud viene de afuera. Entonces cuando tú le dices, no señor, la salud está dentro de usted y usted la tiene que conseguir. Entonces, primero no le cuesta mucho entender el concepto. Y la otra dificultad
que yo veo y que es el reto mío, es el reto con el que yo me enfrento todos los días, es que yo recuerdo que el doctor Benson, que es el profesor, es el director de la Escuela de Medicina Mente-Cuerpo de Harvard, él decía, el principal problema que van a tener ustedes es el siguiente. Después que ustedes tengan al paciente enfrente y lo evalúen y ya le hagan todo lo que le tienen que hacer y entonces le den sus instrucciones, el paciente, antes de pararse y decir, ajá, doctor, ¿y cuál medicina voy a tomar? O sea, no hay manera de que el paciente, de verdad que provoca darles unas tableticas de azúcar, porque no hay manera, o sea, tú te das cuenta de que tú has estado frente a un paciente hablando por varias consultas, haciéndole diferentes test, explicándole la importancia de hacer ciertos cambios en su vida, que son los que lo van a llevar a sanarse, y el paciente todavía sienta que necesita que le des una medicina, que tiene que ir a buscar a la farmacia. Entonces, bueno, esos son los retos. Eso es lo difícil de lo que yo decidí hacer. Pero no importa, seguimos haciéndolo mientras tengamos salud. Este es el primer libro. Este libro nace de esa experiencia maravillosa de haber aprendido y haber aprendido ese nuevo enfoque de la medicina. Está resumido acá. El poder de autosanación. El poder de autosanación. Este libro lamentablemente no está disponible en papel ahora. Tengo que sacar una tercera edición y no he tenido tiempo. Pero bueno, prometo que el año que viene sí. Que son muchas las cosas que yo hago al mismo tiempo. Pero está agotado, pero sí está disponible en versión digital. Luego sale... ¿Versión digital dónde? ¿En Amazon? En Amazon. Ok, versión digital en Amazon. Sí, okay. Mis 3 libros están, bueno, mis 7 libros están en Amazon, porque yo escribí antes temas relacionados con lo que yo ejercía. Pero estamos hablando de autosanación ahora. Entonces, este libro, maravilloso, sobre todo para la gente que quiera saber cómo, por qué. Que simplemente no es que, no, porque la doctora me dijo que yo si hago ABC me voy a curar, pero ¿por qué? ¿Cómo? Todas esas preguntas están acá. Luego entonces publiqué este libro que es mucho más sencillo todavía, no tiene nombres de anatomía, ni de fisiología, ni da ninguna clase de explicación, no habla, yo creo que ni menciona las neurociencias para nada, pero el título Empoderando tu autosanación. Este libro lo escribí con una colaboración de Felicia de Marín, que es una gran amiga, que tuvo un encuentro con una enfermedad terrible, pero que la logró superar satisfactoriamente en contra de las estadísticas, porque tuvo una enfermedad muy potencialmente, con un potencial muy fuerte como para eliminarla, pero ella lo logró superar, por supuesto, con la ayuda de los médicos, no solamente de esto, sino ella se hizo su tratamiento y también utilizó el poder de autosanación. Y ella en este libro relata cómo el poder de autosanación la ayudó a ella a enfrentar su problema de enfermedad tan grave. Entonces, luego, finalmente el año pasado, publiqué porque es muy importante. Este se llama Conecta con tu sentir. ¿Y qué es el sentir? El sentir son las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo. Este libro trata de cómo nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros estados de ánimo influyen en nuestra salud, determinan en un alto grado nuestra salud. Wow. Ya les presenté mis 3 libros. Pues mis 3 últimos. Ahí la tienen. Ha estado bastante ocupadita escribiendo sus libros. La doctora Juana Frontera, que nos ha acompañado en el día de hoy. La van a encontrar ¿por dónde te encuentran? En Holistic Health. Bueno, vamos a poner por todos lados. Por todos lados. Yo te busqué en Google, doctora Juana Frontera, y por ahí está por todos lados. Ahí hay de todo. Están mis libros, sí. Ustedes ponen en Google, doctora Juana Frontera, y ella aparece de todo. Aparece en todas mis 7 publicaciones. Aparece lo que hice toda mi vida antes y después.
Pero tengo 2 cuentas en Instagram que son Holistic Health Beauty Health and Beauty Institute, que es donde pues promocionamos nuestro servicio, y una cuenta que es Doctora Juana Frontera. También tengo una cuenta en Facebook, una cuenta personal y una cuenta colectiva en Facebook. También estoy en Twitter, o sea, estoy en todos lados con mi nombre. Sí, yo te encontré por todas partes. Si me quieren está también en educahoyfoundation.org. También está la página de mi fundación, que es mi último hijo, mi 4º hijo. Sí, porque hemos estado hablando con una filántropa, o sea, así que se dice, filántropa. Sí, filántropa. Una filántropa venezolana residiendo en el sur de la Florida y fundadora de la fundación Educa Hoy Foundation, apoyando allá a los inmigrantes a vivir vidas plenas cuando hacen esa transición de donde sea que vienen, que llegan a USA, al sur de la Florida, y a través de esta fundación los estás apoyando a vivir vidas plenas. Con todo lo que podemos, los ayudamos en todos los aspectos que podemos. Así es. Fantástico, fantástico. Entonces, bueno, han estado escuchando a esta servidora, Carmendelia Ortiz, dialogando con la doctora Juana Frontera, venezolana, residiendo en el sur de la Florida, médica y comprometida con el impulsar y seguir impulsando todos los días este nuevo paradigma de salud, mente, cuerpo, espíritu. Y espíritu, así es. Que eres una emprendedora ético-espiritual. Te bendecimos, te damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación de compartir con nosotros tu mensaje, tu persona, tu trabajo, tus servicios. Muchas gracias. Yo estoy muy agradecida de haber sido invitada y de haber estado contigo en este espacio. Bueno, y te deseo muchísimo éxito en este emprendimiento. Y los saludo a todos desde el fondo de mi corazón y les agradezco. Y hemos terminado este episodio aquí en Radio Llamas Gemelas Emprendiendo Conciencia. Bendiciones a todos y gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos en el programa de radio y podcast Llamas Gemelas Emprendiendo Conciencia. Suscríbete y forma parte de este movimiento al servicio de la expansión de la conciencia humana.